Listo. Disculpen, tuve que ir al baño rápido. No, no es cierto. No, la verdad es que tuvimos un problema con el internet. Saben que está en vivo, entonces, pero bueno, retomemos la prédica. Y entonces comentaba de cómo es que Jesús hace magníficamente un resumen acerca de lo que es la Biblia. Y, y él lo podemos ver en Mateo 22, del 37 al 40, donde Dios nos da como el resumen de esto, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es lo que dice Jesús en la Biblia, ¿no? Entonces, esto es una manera muy interesante de ver cómo a veces nosotros nos enfocamos en cosas, podríamos decirlo, menores, pero Dios nos está diciendo aquí: a ver, lo más importante es ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del corazón, que es el primer punto de lo que está hablando Dios aquí, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y, pero ¿por qué es tan importante el corazón para Dios? ¿Por qué hace tantos versículos? ¿Por qué nos cita tantos consejos acerca del corazón? ¿Acaso Dios sabe algo que nosotros no sabemos? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Y me gustaría compartirles esto que alguna vez, en algún momento, compartí con los jóvenes. ¿Y por qué es tan importante si nosotros sabemos que pensamos con el cerebro? Si nosotros pensamos, o todo el proceso de lógica está dentro de las neuronas y el cerebro y todo este mecanismo magnífico que Dios creó. Sin embargo, escuchamos mucho la frase: escucha tu corazón. Entonces déjenme compartirles un estudio que no tiene más de 3 años, que se realizó en la Universidad de Cambridge, donde están tratando de entender cómo es que hacemos la toma de decisiones y por qué hay gente que toma mejores decisiones que otras personas. Porque hay personas que parece que se esfuerzan en equivocarse, y hay personas que todo les sale bien. Entonces, una de estas situaciones es que ellos estaban estudiando cómo es que lleva a cabo una persona su toma de decisiones y le sale bien, y cómo alguien lleva a cabo sus decisiones y le sale mal. Entonces, en el estudio hay dos opciones de respuesta: son una serie de preguntas, son una serie de cuestionarios y situaciones, y siempre tienen dos opciones. Pero ya saben de antemano en el estudio que una opción va a tener un resultado positivo y la otra opción va a tener un resultado negativo. Sin embargo, a la par, les están tomando un electrocardiograma. Están viendo qué está pasando en el corazón, por lo menos a nivel eléctrico. Y lo que hacen es medir antes de contestar y después de contestar. En realidad están midiendo todo, pero toman el tiempo para saber dónde es antes y dónde es después. Pues resulta que las personas, cuando iban a tomar una decisión favorable, el corazón latía ligeramente diferente. Y cuando iban a tomar una decisión desfavorable o negativa, también latía de una manera ligeramente diferente a la anterior. Entonces esto llamó mucho la atención, porque decían, bueno, pareciera que hay como un detalle que el corazón lanza, o que como que advierte. Entonces pareciera que el corazón sabe con anticipación cuál será una buena decisión o cuál será una mala decisión. Y entonces aquí viene otra parte del estudio que quiero que hagan conmigo. Es un ejercicio que también lo hice alguna vez con los jóvenes. Vamos a tomar 15 segundos. Les voy a pedir que cierren sus ojos, pongan sus manos sobre sus piernas o sus rodillas, relájense. Y vamos a tratar, el objetivo de esto es, vamos a tratar de sentir los latidos de nuestro corazón en otra parte que no sea el cuello o el pecho, sino las manos, el antebrazo, la pierna. Entonces vamos a tomar 15 segundos. Perfecto. Aquellos que pudieron sentirlo, en promedio hay 60-40 de quién sí puede y quién no puede sentirlo. No se sientan mal si no lo sintieron. Pero aquellos que sí pudieron sentirlo, es uno de muchos como flashes de que tenemos una habilidad más desarrollada que se llama la interocepción. La interocepción es la cualidad que podemos tener de percibir las señales de nuestro cuerpo y tratar de entenderlas. Eso quiere decir que
podemos entender más nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿no? Este estudio relacionó quienes tenían más interocepción con los que tomaron buenas decisiones y con los que tomaron malas decisiones, y resulta que los que tenían más interocepción tenían mucho más porcentaje de respuestas positivas que los que tenían menos interocepción. Entonces, definitivamente hacen falta más estudios, yo creo que se están llevando a cabo más estudios acerca de esto, pero aquí el detalle de cómo Dios desde hace miles de años nos dice tanto del corazón, de que es tan importante, de que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos, pero entonces Dios nos dijo algo desde hace miles de años que ahora estamos empezando a medio entender, ¿no? Y que ha salido mucho con todo esto del mindfulness y que han escuchado acerca de toda esta situación, pero que nosotros lo hacemos desde hace también muchos años con la oración. Entonces, es algo que que Dios tiene una manera tan magnífica de decirnos las cosas, aun cuando nosotros no las podemos entender, porque a lo mejor no había la ciencia en ese entonces, pero nos dice y nos da, y entonces aquí reafirmamos, a la Biblia nos da consejos tan prácticos, pero que a veces queremos entenderlos con tanta lógica, y apenas en estos años se está empezando a entender, por ejemplo, que el corazón también influye en las decisiones, y no nada más el cerebro. Entonces, esto es muy importante. Entonces, bueno, cuando hablamos de un corazón conforme a Dios, indiscutiblemente pensamos en un personaje, David, que a mi punto de vista, después de Jesús, es uno de mis personajes favoritos, por eso mi hijo se llama David. Es un personaje con muchísimas cosas que aprender, con muchísima profundidad. Y también podemos pensar en los proverbios. De hecho, vamos a Proverbios 4:20 al 23. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces esto podemos hablar científicamente, definitivamente tiene muchísimas cosas que ver el corazón con la vida, pero vamos a quiero citar tres situaciones en las que David refleja un corazón conforme a Dios. Durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios si pecó de manera profesional? Yo quiero pensar que yo no llegaría a pecar en esa magnitud como David lo hizo. Sin embargo, cuando veo el corazón de David, también lo veo lejos de nuestras realidades a veces, ¿no? Entonces, quiero reflejar tres situaciones en las que David expresa un corazón muy superior a la mayoría de los humanos. Entonces, ustedes conocen las historias, las voy a resumir. Estamos en 1 Samuel 19 aproximadamente. Saúl llama a David para que toque el arpa en el palacio. David está ahí, David ya también es esposa de Mical, que es la hija de Saúl. Sin embargo, Saúl empieza a encelarse de David porque ve que Dios está con él. Y entonces una tarde David está tocando el arpa y Saúl, la Biblia lo describe como un hombre alto, fornido, de guerra. Agarra una lanza y se la avienta porque empieza a tener mucho celo de David. Y se la avienta, David la alcanza a esquivar, pero iba con tanta fuerza que se clava en la pared. Entonces imagínense la hostilidad y el deseo de matar a David, que la fuerza o sea, no estaba jugando, ¿no? Entonces, Samuel huye, pero David hace algo excelso más adelante. Dios lo pone en una situación de muchísima ventaja, donde él puede matar a Saúl. Es mucho más larga la historia, estoy resumiéndolo mucho. En 1 Samuel 24:6, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero él decide no hacerlo. Pero la respuesta que él da es por encima de la comprensión humana a veces. Vamos a leerlo en 24:6. Dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Está hablando de Saúl. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué nos está reflejando aquí? David respetaba la bendición que Dios daba. No es porque sea Saúl.
sino aquí lo dice y lo dice 2 veces, porque es el ungido de Jehová. Él entiende que lo que él hace o lo que él tiene que hacer es siempre pensar en qué le agrada a Dios. ¿A Dios le agradaría esto? Tienen que entender esta parte. Saúl ya había sido destituido como rey por Dios, ya lo había desechado Dios. David ya había sido ungido como rey. David ya tenía el favor de mucha gente del pueblo. Sin embargo, aún con todo eso, él podría decir que tenía las excusas para matar a Saúl, la situación para matar a Saúl, pero él decide no hacerlo. Y decide no solo no hacerlo, sino darle la honra a Dios. ¿Por qué no aproveché esa situación? Porque Dios lo ungió. Y yo respeto lo que Dios ungió. Y esto nos habla de un corazón. Y entonces, aterricémoslo a algo práctico. ¿Tu jefe es injusto? ¿Tus hijos son injustos? ¿Tus papás son injustos? ¿Tu relación matrimonial es injusta? Tanto como para pensar que es mucho peor que Saúl te lanzara una lanza y muchas más cosas que hizo Saúl. ¿Qué es aquello que excusa nuestro corazón a veces para respetar o para no respetar lo que Dios nos ha dado? Y a lo mejor algo que pasa también en las iglesias es, a lo mejor un líder te ha ignorado, a lo mejor un líder no te puso la atención que tú necesitabas en ese momento, porque a veces pasa, alguien se acerca, yo lo he visto, a mí me pasó en alguna situación, yo me acerqué con una necesidad con algún líder, y estaba ocupado, o sea, no lo hizo en mala onda, ahora lo entiendo, no lo hizo a lo mejor en mala onda y no dio el tiempo, pero nuestro corazón a veces se siente y nuestro corazón a veces agarra cierto resentimiento hacia eso, ¿no? Entonces, pero aquí es lo que yo te quiero decir, o sea, vean la actitud de David y por eso David es nuestro ejemplo cuando hablamos de corazón, porque David, aún con todas las razones para hacer lo que no debería de haber hecho como matarlo, él decide no hacerlo y él decide tomar el camino conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente es que no estamos pensando en Dios, sino estamos pensando en nosotros y en nuestros sentimientos. No estamos pensando en, bueno, Dios me puso esta persona a lo mejor para tratar mi carácter. Dios me puso esta situación para que yo saque un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se saca paciencia? A través de situaciones desesperantes. ¿Cómo se saca amor? Amor real a través de situaciones que parecieran no necesitar amor. Entonces, hay que cuidar todas esas cosas. Vamos a Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Actuar de manera con rencor o de manera como el mundo lo pudiera ver como natural es algo lógico y es algo que afuera nadie te va a juzgar, porque a lo mejor tienes la razón. Sin embargo, aquí vuelvo a Gálatas, dice en la parte final, dice, no sería siervo de Cristo. Y aquí es donde tenemos que hacer la distinción. ¿Nosotros somos nada más creyentes o nos consideramos un hijo y un siervo de Dios? Porque si nada más te consideras creyentes, entonces a lo mejor tienes que replantear tu convicción o a lo mejor tienes que replantear hacia dónde vas, hacia dónde va tu camino. Pero si tú te consideras un siervo de Dios o un hijo de Dios, entonces la lógica a veces no aplica en las situaciones que hablan del corazón, porque Dios nos lleva a un nivel más alto, donde el corazón de Dios a veces no hace sentido en el momento, sino a futuro. Vamos a otra situación, a la segunda situación. El arrepentimiento. Creo que esto todos ubican a David porque tenía esta capacidad de arrepentimiento genuino. Todos conocemos la historia de David y Betsabé, lo que hizo David con Urías Eteo. En 2 de Samuel 11 está, es una historia muy larga, pero que resume uno de los pecados, yo creo que más novelescos que yo he leído en la Biblia, uno de los pecados más grandes que yo he visto también en la Biblia y toda la consecuencia que hay después de esto. 2 de Samuel 12 llega Natán, que es un profeta, y amonesta a David, y me encanta la sabiduría con la que Dios usa a Natán para amonestar a David. Llega y le cuenta
le cuenta una historia. David, juzga tú, rey. Dice, existen dos personas, una con mucho dinero, lo voy a parafrasear, una con mucho dinero, con mucho ganado, con muchos siervos, con muchas cabritas, dice, y el otro que es su vecino es una persona que solamente tiene un cabrito, pero lo ama con todo su corazón y lo cuida y añora estar con él y todo esto. Pero un día el hombre rico tiene una fiesta y decide dar algo de comer a sus invitados, pero no decide tomar de sus ganados, sino decide tomar el cabrito o el ganado que tenía su vecino, que era pobre, que era el único que tenía. Y entonces, antes de que acabe la historia, David se enciende en furia y dice, ese hombre merece morir. Y entonces Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y entonces es un shock porque entonces se acuerda de lo que hizo y David se arrepiente. Y lo podemos ver en el versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Pero el punto de la historia que queremos llegar es, el bebé que tuvo Betsabé con, con David, ya era no habla de la edad, pero habla de que era un niño, empieza a enfermar y enferma de muerte. Y entonces David entra en luto y entra en duelo y entonces dice, David ruega por el niño y entra a su aposento y se tira al piso y pasa 7 días sin comer, 7 días llorando y pidiendo y suplicando para que Dios tenga misericordia del niño. Y, y vamos al versículo 20, está en 2 de Samuel 12, vamos al versículo 20. Dice, entonces David se levantó de la tierra después del 7.º día y se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, y esto es lo importante, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Cuando fue el 7.º día, escuchó a sus siervos que estaban murmurando que el niño ya había muerto. Y entonces David, que estaba tirado en el piso, llorando y pidiendo y clamando por su hijo, entiende que ya se había muerto y hace esto que dice el versículo 20. Se levanta, se lava y se unge, cambia sus ropas y entra a la casa de Jehová, y no entra a maldecir, no entra a reclamar, sino entra y adora. Y entonces aquí es donde vemos un corazón que está por encima de muchísimas, o sea, porque aterricémoslo, o sea, pónganse en los pies. Imagínense que ustedes, por algo que ustedes hicieron, su hijo o su papá entra en una situación de muerte y ustedes están pidiendo misericordia por él, pero Dios decide llevárselo. Y David lo que hace no es reclamar, sino que entra y adora. Y entonces, de aquí también nosotros podemos empezar a medio entender lo que dice el Salmo 25. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Cuando decimos en ti confío, implica todo, no nada más cuando nos va bien. Y esta es el área donde David excede por mucho a muchas personas. Y por eso es que David es el hombre conforme a Dios. Pero podemos pensar, es que Dios es injusto porque le quita a su hijo. El niño tenía un lugar en el cielo ya. El niño iba con Dios. Y entonces, y por si algunos tienen duda de esto, vean lo que dice David en el versículo 22. Y él respondió, porque sus siervos le dicen, David, ¿qué es lo que has hecho? O sea, porque es una locura. Dice, estuviste 7 días llorando, sin comer, clamando por misericordia, y ahorita que ya sabes que se murió, te levantas, entras, adoras y vienes a comer. O sea, ¿qué te pasó en la cabeza? Y entonces en el versículo 22 él responde y dice, y él respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Y vean lo que es saber quién es tu papá. Dice, ¿podré yo hacerle volver? Obviamente no. Pero él sabía quién era Dios. Y dice, yo voy a él, o sea, yo voy a mi hijo al cielo, mas él no volverá a mí. Entonces, tiene demasiada sabiduría. Te podríamos profundizar muchísimo en este versículo. Pero lo que dice, lo que está tratando de decirnos David es, ¿confiamos en Dios solo cuando nos va bien o también cuando nos va mal? Porque es muy
porque todo mundo puede confiar cuando te va bien. Todo mundo puede hacer las cosas que se consideran buenas cuando te va bien. Por eso Lucas también dice dice, si amas al que te ama, dice, también hacen así los gentiles. O sea, ¿qué mérito estás haciendo? Si bendices a los que te bendicen, también así hacen los gentiles. ¿Qué mérito estás haciendo? Ninguno. Entonces, David aquí vemos que confía en Dios y en su plan y que él sabe que Dios tiene cuidado hasta de los detalles más no entendibles para nosotros, ¿no? Más confusos. A veces no vemos qué situación a lo mejor pudieras estar ahorita. Situación económica, a lo mejor la relación en tu familia no está muy bien, a lo mejor con tus hijos está peor, a lo mejor contigo mismo, a lo mejor tú solito no te aguantas a veces. Entonces, ¿cuál es la situación que te está atormentando, que está haciendo o que está opacando a tu Dios? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Y yo creo que vean el resultado de este pecado y del arrepentimiento de David. Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este fue el salmo que hizo después de haber sido amonestado por el profeta Natán, cuando hizo este pecado tan grande. Porque no quieres sacrificio, esto es importante, no quieres que yo esté trabajando a lo mejor todo el tiempo como si fuera un martirio, como si yo pudiera hacer algo para agradarte en el sentido del esfuerzo. Vean lo que dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto, que es otra expresión de sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. A ese no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Aquí lo resume David. El hombre conforme al corazón de Dios, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humilde. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios no puede despreciar un corazón así. Y el arrepentimiento tenemos que entenderlo, podríamos hablar mucho del arrepentimiento, pero de manera práctica podemos entenderlo como el arrepentimiento es aquel acto en el cual implica no volver a repetir aquella cosa que la que nos estamos arrepintiendo. Si la estamos volviendo a repetir, entonces en realidad es un remordimiento. A lo mejor me siento mal porque sé que no lo debo de hacer, porque hice mal, le contesté feo a mi hijo, a mi esposa le levanté la voz y dije palabras hirientes. Me siento mal, pero mañana lo vuelvo a hacer. Entonces, en realidad no hay un arrepentimiento, en realidad es un remordimiento y está bien, o sea, también es normal que tengamos un remordimiento, pero Dios no quiere eso, Dios quiere un arrepentimiento, quiere que lo hagamos como David. Se arrepiente, cambia el proceso de su vida y entonces se acerca más a Dios y no solo se acerca a eso, sino que sale algo excelso de ahí, como es el Salmo 51, que lo podemos leer en casa. Entonces, cuando estamos en Dios, lo primero que tenemos que entender es que cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú estás en el camino de Dios, es que todo, absolutamente todo, o sea, no nada más algunas cosas, no nada más lo bueno, todo es para bien, porque Dios tiene un plan. Y a veces lo que parece malo para nosotros, Dios tiene una manera magnífica de volver eso malo en algo bueno y en algo fructífero. Entonces, piensa en esas batallas que tienes con tus hijos, en esas luchas que tienes en tu familia, porque a veces ya quieres tirar la toalla, porque a veces ya no puedes, ya no sabes qué hacer, ya has intentado todo, lo has intentado por las buenas, lo has intentado por las malas, incluso algunos han ido a terapia psicológica, que no está mal, no está mal ir a terapia. Dices tener fe, pero no ves nada, oras a Dios y no te responde nada, clamas y no recibes respuesta, solo silencio, y ves la injusticia que hay en el mundo y dices, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y entonces aquí lo que yo te puedo decir es, primero, Dios es un Dios personal. Y lo primero que tú tienes que hacer es ordenar tu vida, ordenar nuestra vida.
Cuando nosotros ordenamos nuestra vida, Dios empieza a tener una comunión con nosotros. Porque el pecado nos separa de Dios. No es que Dios quiera estar separado de nosotros, es que el pecado nos separa. Y entonces podemos ver Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero es ordenar nuestra vida. ¿No puedes con tu familia? Ordena tu vida con Dios. ¿No puedes con tus hijos? Ordena tu vida con Dios. No, Dios no te responde, ordena tu vida con Dios. Ama al Señor con todo tu corazón. Recuerda, el resumen de la ley de los profetas es ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Son dos, o sea, no hay manera más simple de entenderlo. Hay muchísimo más detalle, definitivamente, pero empecemos con eso, y no es algo ligero, es algo con mucha profundidad. Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos hacer una imagen de esto? Es como si nosotros estuviéramos enfrente de una obra de arte inmensa. Un mural, piensen en un mural de esos de Diego Rivera que están en el Palacio, que son muy grandes, pero tú estás a 1 metro de distancia del mural. Lo que tú alcanzas a ver es demasiado limitado para poder emitir una opinión general de la pintura. Si tú quieres emitir una opinión, te tienes que hacer para atrás. Entonces, ahora, aterrízalo al tiempo de vida y al tiempo del universo. Nosotros somos un pestañeo, no somos... Y Dios alcanza a ver toda la imagen. Entonces, por eso Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque Él alcanza a ver mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Entonces, por eso es normal que a veces no entendamos por qué está pasando esto, por qué estoy pasando por esta situación, por qué Dios no me contesta, porque Dios quiere hacer algo, Dios quiere tratar algo en nosotros. Entonces, ahí es donde radica la confianza en Dios. Tercer punto, la gloria es de Dios. Es una de las características también que David tenía. Segunda de Samuel 23, del 15 al 17, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber? Pongo un poquito de contexto, está en un campamento con sus hombres que son guerreros valientes, que más adelante los describe. Y dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Ellos estaban fuera, en ese momento los filisteos tenían ocupado ese lugar donde estaba ese pozo. Y entonces los 3 valientes, habla de 3 valientes, irrumpieron por el campamento de los filisteos, o sea, no fueron a escondidas, dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, es decir, solamente fueron por agua. Por eso están catalogados como de todos los valientes, los 3, es como el reconocimiento que tienen, porque esto fue una locura, con tal de complacer el corazón de su rey David. Y entonces cuando ellos traen el agua, David hace algo también que refleja mucho su corazón. Dice, y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó ¿para quién? Para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿Acaso he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Yo sé que a lo mejor para algunos, yo al principio cuando yo estaba más chico, yo decía, qué falta de respeto de David hacia los hombres que fueron a traerle, arriesgando su vida, el agua. Pero David entiende que es un hombre bajo autoridad y entiende que de Dios es la gloria y que si hicieron este sacrificio, Dios los va a recompensar a ellos, definitivamente. Y si David hubiera tomado el agua, no creo que hubiera pasado algo, no creo que Dios lo hubiera castigado o algo, o sea, no creo. Pero aquí es donde David excede el corazón de la mayoría de la gente, es que él dice no, porque esta agua implica sacrificio y implica
demasiado esfuerzo y implica un corazón noble de mis 3 valientes que fueron a traerla, esto solamente Dios es digno de esto. Y entonces la derrama delante de Jehová como una ofrenda. Y entonces aquí es donde nosotros podríamos a lo mejor debatir mucho y todo esto, pero no es el punto. A lo que voy es de que él le daba el lugar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay muchísimos más puntos que podríamos sacar de David, pero dentro de estos 3, si nosotros empezamos a hacer 1, 2 o 3, es que no podemos abarcar todo. Empecemos con 1. Démosle la gloria a Dios. Primero es Dios. Primero es Dios. Jeremías 17, de 9 al 10, es un versículo muy famoso, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde Dios, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 6 también dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esto es necesario que lo entendamos porque cada vez empieza a tomar más peso el corazón, de acuerdo a la Biblia. Cada vez empieza a tomar más peso el corazón. Muchos de los mandamientos que están en la Biblia están dirigidos para que nuestro corazón tenga una actitud correcta. El diezmo, dar el diezmo sin un corazón correcto no tiene sentido. Dar una ofrenda sin el corazón correcto no tiene sentido. Lo que Dios busca es tu corazón, no busca el dinero. Lo que Dios busca es que en tu corazón esté la intención de agradar a Dios, no de agradar al hombre, no de que, ay, yo hice esto, o sea, no, sino el corazón es lo que Dios busca. Entonces, por eso Dios le pone tanto énfasis al corazón. Y entonces, para resumir un poco y tratar de concluir es, Dios no busca nuestro sacrificio, definitivamente es algo que le agrada, sí, definitivamente, pero le agrada más un corazón, como decíamos hace unos momentos, contrito y humillado, que busque adorar a Dios. Dios no busca, dice, Dios no busca que tú le adores superficialmente. Dios no sirve, no me malentiendan, pero no sirve de nada venir a la iglesia si tu corazón está en otro lado. No significa que, o sea, ven de todos modos, porque eso te va a ayudar, pero no me malentiendan, quiero explicarme bien. El corazón lo es todo para cuando tú quieres establecer una relación con Dios. El esfuerzo definitivamente es importante, es muy importante, pero si tu corazón está lejos y estás afanado en el esfuerzo de lo que estás haciendo, Dios se va a agradar, pero no es el objetivo de Dios. Dios quiere establecer una relación contigo, quiere trabajar tu corazón, quiere trabajar nuestro corazón, quiere que nosotros cada día le amemos más y primeramente ¿con qué? Con el corazón, como dice el mandamiento. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y podríamos ahondar muchísimo más, podríamos ver la parte de cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y podemos ir subiendo niveles, podemos ir escalando cada día más. Pero lo más importante y lo que yo te invito hoy, si pudiéramos hacer algo práctico, porque no tiene sentido escuchar una prédica si no hacemos algo práctico, no tiene sentido. Si pudiéramos hacer algo hoy, es que hoy en la noche, mañana en la mañana, mañana en la noche, pasado mañana en la mañana, cuando nosotros oremos, pidamos lo que dice Ezequiel 36:26. La Biblia dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Lo que Dios te quiere decir hoy es que a lo mejor en tu corazón tú dices, es que yo no puedo ya con mi familia, yo no puedo ya con mi jefe, yo solo he intentado cambiar y no puedo. Pero aquí lo que Dios te dice es que tienes que descansar en mí, porque el que da un corazón nuevo es Dios, no nosotros, no es nuestro esfuerzo, es nuestra relación con Dios, para que Dios entre, penetre en tu corazón y en tu mente y entonces tengas un trasplante nuevo, de un nuevo corazón.
el corazón de Dios que esté en tu vida. Y esto es un detalle, a lo mejor pareciera no tan importante, pero es un detalle que pasa cuando alguien tiene un trasplante de corazón. Resulta que la gente que tiene un trasplante de corazón de repente empieza a tener ciertas afinidades o gustos nuevos. Alguien que recibió un trasplante de un músico de repente empieza a tener un gusto por la música. No es que empieza a tocar el piano, no, pero empieza a tener un gusto mayor por la música. Empieza a disfrutar más obras de arte musicales, eh, etcétera, etcétera, muchos ejemplos. Pero así pasa con Dios. Tú no puedes hacer cosas que humanamente son imposibles, pero cuando el corazón de Dios entra en ti, entonces ese trasplante de Dios empieza a generar tendencias hacia cosas que solamente Dios podría hacer. Porque también la Biblia dice que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal por naturaleza. Pero cuando el corazón de Dios entra hacia nosotros, entonces la inclinación se va hacia otro lado. Y entonces eso es lo importante. La cosa práctica que tendríamos que hacer hoy es orar por ese trasplante de corazón. Dios, vamos a orar y vamos a pedirle que Dios lo haga con nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espada de dos filos, Señor. Tanto es para aquellos que están escuchando hoy como lo fue en mayor magnitud para mí en mi vida. Te pedimos, Padre, que nuestro deseo, Señor, es exaltar tu nombre, Señor. Que tu palabra sea predicada, Señor, más por lo que hacemos que por lo que decimos, porque tenemos tu corazón, más por lo que ven en nosotros que por lo que hablamos, porque las palabras sin testimonio, Señor, se las lleva el viento. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando el día de hoy, que tú extiendas tu mano, que tú extiendas, Señor, tu favor para cada uno de ellos, que ellos empiecen a confiar en ti, que ellos pongan sus fuerzas en ti, que ellos pongan sus problemas en ti, que entendamos que es porque tú estás con nosotros, no por nuestras fuerzas. Aquellos que están cansados de luchar con lo mismo, que tú pongas en su mente y en su corazón este pensamiento que no es porque ellos puedan hacerlo, no es por todo lo que ellos intenten hacer, sino es lo que tú puedes hacer en ellos. Toca sus corazones, Señor, toca sus mentes, toca nuestros sentidos, Padre, para que tú puedas habitar en nuestros hogares, que nuestros hogares en este tiempo, que cada vez volteamos a ver y hay más oscuridad y hay más oscuridad. Necesitamos más casas, más líderes, más padres de familia que sean luz en medio de esta comunidad. ¿De qué sirve, Señor, hablar de ti si no te ven en nosotros? Perdónanos porque a veces hacemos que maldigan tu nombre por nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más cercanos a ti. Ayúdanos a entender tus caminos. Y si no los entendemos, ayúdanos a entender la confianza que está en ti. Gracias por tus hijos, gracias por cada uno de los que están escuchando. Gracias por aquellos, Señor, que vienen a esta congregación y por aquellos que no vienen a esta congregación. Por todo el staff, Señor, que trabaja arduamente, Señor, en todas estas transmisiones, Señor, y te pido que tú los bendigas. En nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Wow, Muchas gracias. qué predicación, felicidades, Mario. No, muchas gracias. Ahora sí que tocaste el corazón de muchos. El Dios. Señor tocó el corazón de tanta gente y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que guardar nuestro corazón. Muchas gracias, amigo. Gracias a Dios. El Señor te bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias. Qué Qué poderosa palabra, ¿verdad? Wow. Esa es ahora sí que ese fue un manjar. Y bueno, la exposición del mural de Diego Rivera, cómo percibirlo. A veces nosotros queremos entender, ¿verdad?, las cosas que no alcanzamos a percibir,
porque ¿cómo las hemos de percibir? Espiritualmente. Y como dijo el predicador de hoy, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos expresa muy claramente que no podemos entender sus pensamientos porque no son conforme a los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Y bueno, la mente de Dios es infinita, amigo. Y en esa mente infinita hay un corazón, el corazón de Dios, el cual nosotros podemos enternecer el corazón de Dios si nosotros nos humillamos y nos entregamos a Él con un corazón contrito y humillado. David se agarró de esta palabra que ya estaba en la misma palabra y dijo, un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Amén. Y le valió. Amén, amén. Wow, wow, qué impresionante. La verdad es que Dios nos tiene cada día nuevas cosas, ¿no? Y esta palabra que nos acaban de enviar es una palabra impresionante. Vayamos pues, hermanos, vayamos pues al quirófano y abramos nuestro pecho y abramos nuestro corazón para que podamos tener ese trasplante, que Dios lo ponga en nosotros y que tengamos un corazón nuevo, Así un es. corazón que sea luz para todos los que están cerca de nosotros. Así es. Entrega, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y bueno, yo sé que el Señor tocó tu corazón, amigo, y abraza esta palabra. Abraza esta palabra y abrázate del Señor. Entrégale tu corazón, abre tu corazón y dile, Padre mío, ahí donde estás, yo te invito a hacer una oración para que tú le entregues tu corazón al Señor. ¿Sí? Ahí en el corazón es donde radica, ¿sí? Es tu alma, tus emociones, tu voluntad y tu carácter. ¿Sí? Tú voluntariamente entrégale tu corazón al Señor y Él cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne y serás más sensible. El Espíritu Santo está tocando en este momento las fibras más sensibles de tu ser. Aprovecha que el Señor está a la puerta y está llamando. Cierra tus ojos. Yo te invito a que hagas esta oración. Esta oración va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida y va a cambiar el corazón de todos aquellos que vean que tu corazón ha sido tocado. Bendito Dios del cielo. Hoy estamos delante de ti, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy has tocado el corazón de tantos y has tocado mi corazón. Repite conmigo esta oración. Gracias, Señor Jesús. Yo te invito a que entres a mi corazón y que tú gobiernes en mi corazón y que cambies mi corazón. Este corazón de piedra, que lo transformes en un corazón de carne. Enséñame, Señor, a sentir con tu corazón. Yo reconozco que te necesito, que mi corazón es duro, Señor. Pero tu corazón, Señor, ha enternecido, Señor, ha tocado las fibras más sensibles de mi ser. Yo te pido que entres a mi corazón, que perdones mi pecado y que sanes mis heridas. Sálvame, Señor Jesús. Yo sé que tú eres el Salvador del mundo, pero no te conozco y hoy quiero conocerte. Hoy quiero conocerte más y caminar con un corazón íntegro delante de ti, pero sé que solo no puedo. Entra a mi corazón, cambia mi vida. Hoy te recibo como mi Dios y Salvador. Y sé, Señor, que tú puedes darme un corazón de carne, un corazón sensible, Señor, y disfrutar de esta vida, Padre, conforme, Señor, tu palabra me enseña que lo haga. Amándote con todo mi corazón y entregándote mi vida. Perdóname, Señor. Reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado y que te he ofendido muchas veces. Perdóname, perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que te necesito. Y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, porque yo sé, porque el predicador lo ha dicho en otras ocasiones, que si te confesamos como Señor y Salvador, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y hoy te confieso como mi Dios y Salvador. Entra a mi vida. Gracias por hacer tan fácil de conocerte. Gracias, Dios. Amén. Amigo, tú que me estás viendo, felicidades, hiciste esta oración y no dejes de conectarte en los demás servicios, las demás predicaciones. El Señor seguirá hablando a tu corazón. Nos vemos, familia. Hasta luego.